Bueno, vamos con la tercera parte del tema 2. Aquí tenemos a Simba. Estábamos en pánico y agorafobia. Y habíamos hablado de que Klein había hecho una corrección, había cambiado ataque de ansiedad por ataque de pánico. Y ahora vamos con la segunda corrección. Es una corrección a la teoría de Freud y a toda la comunidad científica, incluida la clasificación del DSM-3. Klein constató en pacientes con pánico que el tratamiento con imipramina era eficaz para eliminar y/o prevenir el pánico espontáneo, pero no los síntomas de ansiedad anticipatoria. Ojo con esto, lo suelen preguntar. El tratamiento con imipramina es bueno para el pánico espontáneo, pero no para los síntomas de ansiedad anticipatoria. Así diseccionó farmacológicamente el pánico de las neurosis o estados de ansiedad. Sugirió una distinción cualitativa entre el pánico y la ansiedad crónica anticipatoria, ansiedad generalizada. Klein, o como se diga, sugirió tres importantes hipótesis. Hipótesis de Klein. 1. Separó el pánico de la ansiedad. Indicó que la diferencia sustantiva del trastorno de pánico era la presencia de pánico espontáneo, que ocurre de forma repentina y sin desencadenantes ambientales, lo que tiene una base biológica. Su error fue extrapolarlo al tratamiento, que debería ser de tipo farmacológico con imipramina o alprazolam. 2. En el transcurso del trastorno de pánico se desarrolla ansiedad anticipatoria, preocupación por nuevos ataques, debido a la repetición de los ataques de pánico espontáneos. Como un círculo vicioso, ¿no? El propio Klein señaló que la imipramina, si bien era eficaz contra ataques de pánico, no lo era contra esta forma de ansiedad, la cual surge a consecuencia de los ataques. Y 3. Otra consecuencia de los ataques de pánico inesperados es la evitación agorafóbica. Klein conceptualizó la agorafobia como una respuesta condicionada de los ataques de pánico, donde los... Bueno, amigo, a ver, que no veo muy bien, vamos a poner así mejor. De los ataques de pánico, donde los individuos no temen los lugares públicos o los espacios abiertos por sí mismos, sino que temen sufrir allí un ataque de pánico y no poder escapar o recibir ayuda. Esta idea fue desarrollada por otros autores desde los principios del condicionamiento clásico, Goldstein y Chambers, 1978. Aquí tenemos miedo al miedo. Vale. La implicación más importante fue la nueva conceptualización de la agorafobia como agravación del trastorno de pánico, plasmada en la nueva entidad clínica trastorno de pánico con agorafobia, vigente desde el DSM-3R. Ojo, trastorno de pánico con agorafobia vigente desde el DSM-3R. 3 pánico, R agorafobia, como es que se ha añadido, podemos memorizarlo así. Desde el DSM-3R hasta el DSM-5. 2013. La mayor parte de los individuos con agorafobia que acuden a centros clínicos en busca de ayuda tienen también diagnóstico de trastorno de pánico, actual o pasado. Más del 95% según la Asociación de Psicólogos Americanos. El DSM-5 separa el diagnóstico de agorafobia del de trastorno de pánico. Si se reúnen los criterios para trastorno de pánico y agorafobia, se diagnostican ambos. Las razones para justificar la separación de la agorafobia y el trastorno de pánico son: 1. Datos epidemiológicos que sugieren tasas elevadas de agorafobia sin evidencia de síntomas de pánico. Puede desarrollarse sin ocurrencia previa de ataques de pánico. Evidencia de que la agorafobia sin ataques de pánico puede asociarse a deterioro funcional significativo y curso crónico. Diferencias entre la agorafobia y el trastorno de pánico en incidencia y respuesta al tratamiento. 4. Diferencias, aunque limitadas, entre los tres síndromes: trastorno de pánico con agorafobia y agorafobia, en la estabilidad y progresión temporal. Ahí va. Seguimos. Son diferencias, vamos a poner así. Vale, son diferencias basadas en datos epidemiológicos, más que en datos clínicos. Los síntomas de pánico o similares forman parte de los criterios diagnósticos de la agorafobia, criterio B. Por tanto, aunque el DSM-5 especifica que el trastorno de pánico y la agorafobia son diferentes, siguen unidos conceptualmente, puesto que los síntomas de uno están incluidos en los criterios diagnósticos del otro. Este solapamiento conceptual puede dificultar la validez de la separación diagnóstica y la investigación.
Hoy estoy grabando como puedo porque tengo la vista un poco así, pero bueno, tengo aquí a mi ayudante. Venga, diagnóstico y características clínicas del trastorno de pánico y la agorafobia. A. El ataque de pánico. La presencia de ataque de pánico es necesaria para diagnosticar trastorno de pánico. Ojo esto también. Presencia de ataque de pánico necesaria para diagnosticar trastorno de pánico. El DSM-5, APA 2013, lo define como un acceso súbito de miedo intenso o malestar que alcanza su máximo en minutos, con 4 o más de los siguientes síntomas: palpitaciones, sacudidas del corazón o ritmo cardíaco acelerado, sudoración, temblor o sacudidas musculares, sensación de dificultad para respirar o de asfixia, sensación de atragantarse, ahogo, dolor o molestias torácicas, náuseas o malestar abdominal, sensaciones de vértigo, inestabilidad, mareo o desmayo, escalofríos o sofocaciones, parestesias, sensación de entumecimiento u hormigueo, desrealización, sensación de irrealidad o despersonalización, sentirse separado de uno mismo. 12. Bueno, no he dicho los números, pero no pasa nada. Miedo o perder el control o volverse loco. Miedo a morir. Es un fenómeno muy común en la población clínica y no exclusivo del trastorno de pánico. No es un trastorno mental. Los ataques de pánico son frecuentes en otros trastornos mentales y de ansiedad como... Vamos a ver en qué síndrome se dan los trastornos de pánico. Perdón, los ataques de pánico. Ojo, que acabo de decir que no es un trastorno. Ataques de pánico se pueden producir en depresión, trastorno de estrés postraumático, trastornos asociados al consumo de sustancias, enfermedades médicas, cardiopatías coronarias, enfermedades respiratorias, asma. En el DSM-5 se utiliza como especificador en los diagnósticos de otros trastornos y ha establecido 2 tipos de ataque de pánico. Ataque de pánico esperado, en el que existe una señal obvia o un desencadenante, como situaciones en las que previamente se han producido ataques de pánico, por ejemplo, volar en avión. Ataques de pánico inesperados, que no pueden asociarse a una señal obvia, externa o interna, o desencadenante. Es muy difícil determinar si un ataque de pánico es esperado o inesperado. Por ejemplo, puede haber señales internas apenas perceptibles. El único ataque auténticamente inesperado es el que ocurre por primera vez. DSM-5 deja a juicio del clínico la decisión. Algunos autores sugieren que el paciente refiera al ataque como esperado o inesperado no constituye una característica nosológica, ya que depende de la sensibilidad del paciente y no tanto de los cambios en sí mismos. El diagnóstico del trastorno de pánico requiere que al menos hayan transcurrido 2 ataques. A ver. Sigamos. El DSM-5 define los ataques de pánico con síntomas limitados como los ataques que cumplen los criterios de diagnóstico, excepto en el número de síntomas. Cursan con menos de 4. Vale, limitados serían con menos de 4 y ataque de pánico normal con más de 4. Son idénticos a los ataques completos, asumiendo en general que son menos graves. Se dan también con bastante frecuencia y pueden ser comórbidos a los ataques completos. Los ataques de pánico pueden ser muy heterogéneos entre sí, entre individuos o en un mismo individuo. En una investigación, Sandin 2004, estudiamos la estructura factorial de los 13 síntomas de pánico del DSM-4-TR. Pues aquí tenemos dimensiones factoriales de los síntomas del ataque de pánico. No sé, N89 supongo que es el tamaño de la muestra o así. Vale. Dimensión pánico respiratorio. Síntomas: sensación de atragantarse, dolor o molestias en el pecho, parestesias o entumecimiento, sensación de falta de aire o asfixia, miedo a morir, vértigos, mareos, inestabilidad. Dimensión pánico autonómico. Sudoración, escalofríos, sofocaciones, palpitaciones o taquicardia, temblores musculares. Dimensión 3, pánico cognitivo. Miedo a perder el control o volverse loco, sensaciones de irrealidad o despersonalización y náuseas o malestar en el estómago. Se refiere a la investigación de Sandin. Obtuvimos 3 factores. 1. Factor de síntomas respiratorios relacionados con la hiperventilación. Vale, esto es una extensión del cuadro que acabo de leer ahora. A ver. Vale.
2, factor conformado por ítems que denotan activación del sistema nervioso autónomo. Y 3, factor de síntomas cognitivos del pánico. Vale. Diagnóstico del trastorno de pánico. El DSM-5 establece los criterios para el diagnóstico del trastorno de pánico. Antes vimos el ataque de pánico y ahora es el trastorno de pánico. Criterio A. Deben darse ataques de pánico inesperados y recurrentes. Criterio B. Al menos uno de los ataques de pánico ha sido seguido durante un mes o más de uno o los dos fenómenos siguientes. 1. Inquietud o preocupación persistente por nuevos ataques o sus consecuencias. Por ejemplo, perder el control, tener un ataque al corazón, volverse loco. 2. Un cambio desadaptativo significativo en la conducta relacionada con los ataques. Por ejemplo, conductas dirigidas a evitar nuevos ataques, como evitar el ejercicio físico o situaciones no familiares. Criterio C. La alteración no es atribuible a los efectos fisiológicos de alguna sustancia, droga o medicamento, ni a una enfermedad médica. Criterio D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como trastorno de ansiedad social, fobia específica, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de estrés postraumático o trastorno de ansiedad de separación. Vale. Para establecer el diagnóstico del trastorno de pánico, deben darse al menos 2 ataques de pánico inesperados. El criterio B2 recordemos que era el ataque de pánico ha sido seguido durante un mes o más de uno de los dos fenómenos siguientes. Cambio desadaptativo significativo. Vale. El criterio B2, que es un cambio desadaptativo significativo, incluye conductas de evitación de nuevos ataques, que supone cierto solapamiento con la agorafobia. La ansiedad anticipatoria es común en el pánico. Vale, estaba viendo si se ve bien, pero parece que sí. La ansiedad anticipatoria es común en el pánico, criterio B1, que era inquietud o preocupación, lo que equivale al concepto de miedo al miedo, de Goldstein y Chambliss, fobofobia. Se asocia la ansiedad anticipatoria a estímulos externos, situaciones o lugares donde el escape es difícil o embarazoso, o donde resultaría imposible recibir asistencia ante los síntomas. Desmayo a estos pacientes desarrollan conductas de evitación agorafóbica. Bueno, aquí tenemos los criterios para el diagnóstico de la agorafobia. Vamos a leerlo. A. Nivel elevado de miedo a ansiedad, acerca de 2 o más de las 5 situaciones siguientes. Esto hablamos ahora de la agorafobia según DSM-5. Vale. Nivel elevado de miedo a ansiedad en 2 o más de las 5 situaciones siguientes. 1. Uso del transporte público. 2. Estar en espacios abiertos. 3. Estar en sitios cerrados. 4. Hacer cola o estar en medio de una multitud. Y 5. Estar fuera de casa solo. B. El individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil o podría no disponer de ayuda si aparecen síntomas similares a los síntomas de pánico u otros síntomas incapacitantes o embarazosos. Por ejemplo, miedo a caerse en personas de edad avanzada, miedo a la incontinencia. C. Las situaciones agorafóbicas casi siempre provocan miedo o ansiedad. D. Las situaciones agorafóbicas se evitan activamente, requieren la presencia de un acompañante o se resisten con intenso miedo a la ansiedad. E. El miedo o ansiedad es desproporcionado al peligro real que supone la situación agorafóbica y el contexto sociocultural. F. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses. G. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en el ámbito social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. H. Si existe una condición médica, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, Parkinson, el miedo, la ansiedad o la evitación es claramente excesivo. Y el miedo, la ansiedad o la evitación no se explican mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Fobia específica tipo situacional, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de ansiedad de separación, trastorno de estrés postraumático, trastorno dismórfico corporal, etc. Nota. Tenemos una nota aquí en este cuadro. Se diagnostica la agorafobia independientemente de la presencia de trastorno de pánico. Si un individuo cumple los criterios para el trastorno de pánico y la agorafobia, se asignarán ambos diagnósticos. Muy bien, vamos a seguir por acá. A ver.
seguimos. ¡Qué michín! Venga. Diagnóstico de la agorafobia. El DSM-5 especifica el diagnóstico de la agorafobia sobre la base de 5 situaciones. Deben darse 2 o más. Relacionadas con el transporte público. Ojo, agorafobia, 5 situaciones. Agora son 5 letras y fobia son 5 letras. Y son 5 situaciones. A ver si nos acordamos. Vale, deben darse 2 o más. Relacionadas con el transporte público, los espacios abiertos, los lugares cerrados, las multitudes y estar fuera de casa solo. Vale, es el cuadro que vimos ahora. Entonces, lo que pasa que en el cuadro creo que no ponía lo de los 5. Sí, efectivamente, las 5 situaciones siguientes. Vale. Vale. Y estar fuera de casa solo. Así se pretende evitar el solapamiento con el diagnóstico de fobia específica situacional. Hay más ansiedad cuando el sujeto está solo, lejos de casa, en situaciones poco familiares y cuando anticipa permanecer en la situación. Los criterios para el diagnóstico de la agorafobia se asemejan al de otras fobias: 6 meses de duración mínima, temores excesivos, etc. La agorafobia y el trastorno de pánico se diagnostican como trastornos separados, al contrario que en DSM-3R y DSM-4, que especificaban un único diagnóstico de trastorno de pánico con agorafobia. Ojo, ahora puede ir por separado. El foco de atención del miedo y la evitación es la posible ocurrencia de síntomas, similares a cualquiera de los 13 del ataque de pánico. Por tanto, puede ser difícil separar el pánico o trastorno de pánico y la agorafobia. El DSM-5 incluye otros síntomas, incapacitantes o embarazosos: vómitos, síntomas inflamatorios del intestino, miedo a caerse, personas mayores. Bien, diagnóstico diferencial. Voy a cambiar de posición. A ver, diagnóstico diferencial. Vamos a poner así la cámara. Vale. Bueno. Vale, debe tenerse en cuenta el carácter inesperado de los ataques de pánico y la ideación cognitiva. Temor. Voy a ver si se graba bien. Sí, parece que sí. Temor a los síntomas o sus consecuencias. Los trastornos de ansiedad debidos a una condición médica, hipertiroidismo, alteraciones pulmonares o al consumo de sustancias, efectos fisiológicos de alguna droga. Bueno, venga. Hala. Sí. Hay ataques de pánico que se dan como síntomas en otros trastornos emocionales. Trastorno de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo-compulsivo y en los trastornos psicóticos. Aquí los ataques de pánico suelen ser esperados y no presentan la ideación cognitiva de miedo a los síntomas. Por ejemplo, en el trastorno de ansiedad de separación, los ataques ocurren asociados a la separación del hogar o de las figuras de mayor apego. En el trastorno de ansiedad social están asociados a situaciones sociales, etc. El diagnóstico de agorafobia exige que al menos se den 2 de las 5 situaciones agorafóbicas para diferenciarla de otras fobias. La diferenciación puede hacerse sobre la base de la ideación cognitiva. Por ejemplo, si un paciente teme volar por miedo a que se estrelle el avión, se trataría de una fobia específica, temor al daño o a matarse. Si el paciente evita volar por temor a tener un ataque de pánico durante el vuelo, la ideación cognitiva se refiere a temor a los síntomas, por lo que se trataría de agorafobia. Aplicando estos principios puede diferenciarse de otros síndromes. Diferenciarse de otros síndromes. Trastorno de ansiedad de separación. La evitación se relaciona con el hogar. Trastorno de ansiedad social. La evitación se focaliza en el miedo a ser evaluado negativamente. Trastorno de estrés postraumático y trastorno de estrés agudo. La evitación se limita a las situaciones que recuerdan un suceso traumático. Trastorno depresivo mayor. La evitación puede ser debida a la apatía, la baja autoestima, la pérdida de energía o la anedonia. Condiciones médicas. Por ejemplo, un paciente Parkinson puede evitar salir a la calle por vergüenza. Muy bien. Vamos a poner aquí así. Muy bien. Epidemiología y curso evolutivo. Basándonos en criterios del DSM-4, al hablar de trastorno de pánico incluimos ambos síndromes, trastorno de pánico con y sin agorafobia. Prevalencia. El DSM-5 tasa de prevalencia año del trastorno de pánico entre el 2 al 3% en adultos y adolescentes, Estados Unidos y Europa.
En países asiáticos, africanos y latinoamericanos del 0,1 al 0,8%. Ya hay diferencia. Vale. A partir del proyecto epidemiológico NCSR, N9282, creo que esto es el número de sujetos, Kessler 2006. Personas de la población general Estados Unidos que ha experimentado al menos un ataque de pánico. Prevalencia vital 28,3%, prevalencia anual 11%. La mayor parte no desarrolla trastorno de pánico. Vale, prevalencia del trastorno de pánico. Prevalencia vital del 4,7 al 5,1% y prevalencia anual a 12 meses 2,1 a 2,8%. Prevalencia del trastorno de pánico sin agorafobia, prevalencia vital 3,7 al 4%, prevalencia anual 1,6%. La tasa vital de agorafobia sin trastorno de pánico con síntomas de ataque de pánico 0,8%. Supongo que esto será una media de todo. En mujeres hay el doble de probabilidad de desarrollar trastorno de pánico y o agorafobia que en mujeres. El doble en mujeres, vale. La diferenciación se produce en la adolescencia, observable antes de los 14 años. En menores de 14 años es baja, menos del 0,4%. El proyecto epidemiológico NESARC, con 43.093 sujetos, creo, ha referido tasas de prevalencia vital del trastorno de pánico 3,9% de 18 a 29 años, 6% de 30 a 64 años y 2,8% 65 años o más, disminución marcada. Vale, cuando más se da es de los 30 a los 64. Inicio y curso clínico. La edad media de inicio de síntomas de trastorno de pánico en Estados Unidos es de 20 a 24 años. Bueno, es la edad media de inicio, 20 a 24 años en Estados Unidos. Un pequeño número comienza en la infancia y la aparición tras los 45 años es poco frecuente. Se sugiere que la edad de inicio es anterior en mujeres, 25 a 34, que en hombres, 30 a 44. La Asociación Americana de Psicología sitúa la edad media de inicio en la juventud, pero existe evidencia de que pueden iniciarse durante las primeras etapas de la adolescencia. El curso clínico del trastorno de pánico y de la agorafobia tiende a ser crónico y debilitante si estos trastornos no son tratados como por ejemplo con terapia cognitivo-conductual. Pueden cronificarse y agravarse con otras formas de tratamiento. Por ejemplo, el proyecto longitudinal Harvard-Brown constató tasas de recaídas del 37% para el trastorno de pánico y del 17% para el trastorno de pánico con agorafobia, un año después de recibir tratamientos. Puede complicarse por la comorbilidad con otros trastornos mentales, ansiedad, bipolar, depresión, adicciones, y también por físicos, cardiovasculares, respiratorios. Comorbilidad. Se indica en el DSM-5 que no es frecuente encontrar casos del trastorno de pánico en la práctica clínica sin otras patologías. Vamos, que lo más normal es que venga con otras cosas. Las tasas de comorbilidad reportadas son muy variables, pero cabría afirmar que en pacientes con trastorno de pánico suelen darse con frecuencia otros trastornos mentales: ansiedad, depresión mayor, trastorno bipolar y trastorno por consumo de sustancias. Suele ser anterior al trastorno comórbido, a veces posterior, en cuyo caso puede considerarse como un marcador de gravedad del trastorno comórbido. Por ejemplo, la comorbilidad vital entre trastorno de pánico y trastorno depresivo mayor. La comorbilidad entre trastorno de pánico y trastorno depresivo mayor varía entre el 10 al 65%, precediendo el trastorno de pánico al trastorno depresivo en 2/3 de los casos. La comorbilidad de otros trastornos de ansiedad en pacientes diagnosticados de trastorno de pánico con agorafobia es muy elevada, 56 al 95%. Las tasas más altas se han reportado con el trastorno de ansiedad generalizada. Las tasas de comorbilidad en pacientes con diagnóstico de trastorno de pánico sin agorafobia son ligeramente más bajas. Bueno, que cuando tiene varios, tiene todos ya. Existe elevada comorbilidad entre el trastorno de pánico y las enfermedades médicas, como arritmias cardíacas, hipertensión, cardiopatía coronaria, angina microvascular coronaria
cardiopatía idiopática, angina de pecho, prolapso de válvula mitral, hipertiroidismo, síndrome de intestino irritable, problemas pulmonares, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma. La elevada asociación entre sintomatología cardiorrespiratoria y trastorno de pánico hace que sean frecuentes los casos de trastorno de pánico que acuden a los servicios médicos. Y lo dejamos aquí por hoy, con este muchacho.